Bienvenidos al Evangelio de Bolsillo, una serie de episodios con grandiosas reflexiones bíblicas, pero que caben cómodamente en tu día a día. Así como llevas contigo lo más importante en su formato portable, prepárate para explorar juntos el impacto transformador de la palabra verdadera que llevamos en nuestros bolsillos. Soy el hermano Daniel Gutiérrez y te invito a un viaje de reflexión para una fe aplicada en lo cotidiano. El episodio de hoy se titula El Evangelio en el trabajo. En Chile la jornada laboral es de 45 horas semanales, lo que proyectado a un año laboral es 2.340 horas de trabajo. Y en una vida laboral, más de 5 millones de horas dedicadas al trabajo remunerado. En este episodio desglosaremos las enseñanzas bíblicas sobre el trabajo y cómo aplicarlas en nuestra vida cotidiana. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestras responsabilidades laborales? ¿Cómo podemos glorificar a Dios en nuestro trabajo? Acompáñame mientras exploramos estas preguntas. Desde el principio de la creación, Dios nos ha encomendado tareas, porque así está diseñado el plan divino, como relata el libro de Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra de Dios también en Colosenses capítulo 3, versículo 23, dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esto nos insta a trabajar como si estuviéramos sirviendo al Señor directamente. Es decir, ¿cómo cambia nuestra actitud cuando entendemos que nuestro trabajo es una forma de adoración y es una oportunidad para adorar a Dios? Qué maravilloso es esto. Cuando desarrollamos nuestra vida laboral, debemos hacerlo con integridad y honestidad en el trabajo. Para esto la palabra de Dios en Proverbios 11, versículo 1, nos dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Con este versículo exploramos la importancia de ser diligentes y excelentes en nuestras tareas laborales. Es decir, ¿cómo podemos reflejar la gloria de Dios a través de nuestro desempeño laboral? Debe ser una pregunta constante en nuestras mentes cuando iniciamos una jornada laboral. Recordando que ante todo somos representantes de este Evangelio santo que ha llevado tanto bien a tantas almas. También en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 28, la Escritura nos habla de esta manera. Dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La transformación de la conducta a través del trabajo y la generosidad es agradable para Dios, puesto que nos aleja de las malas prácticas que no deberían estar en medio nuestro, porque debemos movernos en relación a una perspectiva a largo plazo, con la mirada en el reino de los cielos. Consideremos que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, y cómo mantener una visión eterna en medio de las demandas diarias del trabajo. Dice así el versículo citado: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este versículo en realidad nos anima a perseverar en nuestra labor
primeramente para el Señor. Nos recuerda que nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y el servir a Dios no es en vano, sino que tiene un propósito eterno. Con esto nos alienta la palabra de Dios a seguir adelante con firmeza y con constancia, confiando en que nuestro trabajo en el Señor tiene un valor muy significativo. Entonces, cabe una pregunta que deberíamos asociar en nuestras mentes al momento de realizar una tarea. Deberíamos preguntarnos cómo afecta nuestra esperanza en la resurrección a nuestra ética laboral. Es decir, ¿cuál es el impacto de Cristo y la esperanza de la vida eterna en nuestro desempeño, en nuestra forma de trabajar? También, para poder desempeñar un trabajo conforme a la voluntad de Dios, debemos tener cuidado con las relaciones y el respeto en el ámbito laboral. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 1 al 2, dice así: Todos los siervos que están debajo del yugo estimen a sus amos por dignos de todo honor, para que el hombre de Dios y la doctrina no sean blasfemados. Este versículo nos demanda a tener buenas relaciones laborales, teniendo en cuenta que representa una oportunidad de ensalzar el nombre de Dios. Esto implica también orar por aquellos que están en posiciones de autoridad en nuestro entorno laboral. ¿Y para qué? Como dice el versículo, para que el nombre de Dios y la doctrina no sean blasfemados. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice así, en relación a las instrucciones sobre la oración: Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En este pasaje, el Señor nos invita a orar por todas las personas, incluyendo también a los líderes y gobernantes. Y al hacer esto, podremos vivir en paz y honradez. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, encontramos estas hermosas palabras inspiradoras. Dice así la palabra de Dios: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué maravilloso es esto, porque este pasaje nos insta a participar de la práctica, de la buena práctica de la humildad, y a considerar a los demás como más importante que nosotros mismos. O sea, esto aplaca el ego que quiere asomar en nuestras vidas. En lugar de buscar nuestros propios intereses, es importante que nos preocupemos también por los intereses de los demás. Es un recordatorio poderoso de cómo debemos relacionarnos con los demás, sobre todo en amor y en servicio. Porque esto es un reflejo de que Cristo mora en nuestras vidas. Ahora, si eres líder en tu trabajo, consideremos principios bíblicos para liderar con justicia, honestidad y compasión. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estos principios en nuestra posición de liderazgo? Colosenses capítulo 4, versículo 1 nos dice al respecto: Amos,
haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, la responsabilidad de los empleadores y la reciprocidad en el trabajo justo es algo fundamental, puesto que es una orden de Dios a través de su palabra que demanda una actitud recta, una actitud justa con quienes están bajo nuestro cargo. Este es un desafío importante porque también nos hace ser empáticos, nos hace tener una perspectiva no de señor, sino que de administrador de lo que Dios nos ha dado. Con respecto al buen desempeño, al buen trabajador y al mal trabajador, la Biblia también nos habla. Y en esta ocasión tomaremos algunos versículos bíblicos para poder reflexionar al respecto. Con respecto al buen trabajador, Proverbios 22, versículo 29, dice así: ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Este versículo es maravilloso porque destaca la diligencia y la dedicación en el trabajo como camino hacia el reconocimiento y el éxito, pero siempre teniendo en cuenta que Dios es quien pone la gracia para desempeñarnos en cualquier aspecto de nuestra vida, y así conservaremos una actitud humilde y no tomaremos para nosotros mismos la gloria de Dios, puesto que sin la gracia de Dios nada puede desarrollarse de igual manera. Colosenses capítulo 3 versículos 24 y 25, capítulos 23 y 24, dice así: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué maravilloso es poder servir a Cristo. Tan solo el hecho de pensar en ese sacrificio perfecto en el cual pagó el precio del pecado suyo y mío, es un verdadero motivador para desempeñarnos de una mejor manera y para poder reflejar en todo lo que hacemos la gratitud que sentimos por Cristo, el cual nos ha dejado un camino trazado que enfatiza la humildad, la integridad y por sobre todo el amor a quienes nos rodean. Y así también, como existen buenos trabajadores, existen malos trabajadores. Y la Biblia también se refiere a ellos. En Proverbios 18, capítulo 18, versículo 9, dice la palabra de Dios: También el que es negligente en su trabajo, hermano es del disipador. Dios nos ayude. Este versículo en realidad nos recuerda la importancia de ser diligentes y responsables en nuestras tareas. Y esto lo podemos llevar incluso más allá de del ámbito laboral, sino que también en todo aspecto de nuestra vida. En el aspecto espiritual, en el aspecto matrimonial y por supuesto en el aspecto laboral. Porque la negligencia puede llevar a resultados muy negativos y nefastos. Y se compara aquí con la actitud de alguien que desperdicia o destruye.
Así que seamos cuidadosos y responsables en nuestras labores diarias. No solamente en nuestras labores seculares, sino que también en nuestras labores espirituales. Proverbios capítulo 24, versículos del 30 al 34, dice así: Pasé junto al campo del hombre flojo, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que estaba toda llena de cardos, y había cubierto su faz de ortigas, y su cerca de piedra estaba destruida. Este escenario, que ilustra la consecuencia de la pereza y la falta de sabiduría en el trabajo, lo que conlleva un deterioro tal que termina destruyendo la vida en sí misma. Amados hermanos, la negligencia en el trabajo incluso puede llegar a ser tan influyente en nuestra vida que puede llegar a destruirla. Como así también el ser diligente en nuestras tareas nos puede llevar a tener una mejor vida. Qué maravilloso es el consejo de la palabra de Dios. Como conclusión podemos obtener que como cristianos nuestro comportamiento en el trabajo debe reflejar los valores y principios de los cuales profesamos con nuestra boca. Es decir, debe haber una consecuencia entre la fe que decimos llevar y nuestras acciones que demuestran esta fe. Por tanto, si somos empleados o empleadores, debemos actuar de una manera que sea diferenciadora de aquel que no comparte nuestra fe. Primeramente, debemos desarrollarnos en conciencia del temor a Dios. Esto es, reconocer que Dios está presente en todas partes, incluso en tu lugar de trabajo. Realizar tu labor, pero con reverencia y temor. Pero no reverencia y temor al jefe o a quien está por sobre nuestras cabezas, sino que con reverencia y temor a Dios, sabiendo que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Es decir, en nuestro trabajo también se debe reflejar la gratitud, porque, como hemos conversado, sin la gracia de Dios, nada puede resultar igual. Además, en el trabajo debemos ser dignos y responsables y corresponder al Dios que nos ha salvado. Es decir, debemos llevar una consecuencia entre lo que creemos y lo que hacemos. También debemos desarrollarnos con integridad, ¿ya? Es decir, mantener una vida recta, íntegra, en relación al camino que Cristo ha trazado en nuestras vidas, en relación a que nuestro testimonio está siendo visto por quienes nos rodean. Y esta es una forma muy eficaz de predicar el Evangelio. También la palabra de Dios nos llama a ser honestos en los tratos, tanto con los clientes como con los colegas y también con los superiores. Porque esto es muy importante en la vida del cristiano, puesto que refleja que nuestra fe no es una fe solamente
en el papel, sino que es una fe práctica, es una fe que puede transformar al hombre. También es muy necesario cumplir nuestras promesas y mantener la palabra dada. Es decir, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Otro aspecto importante es el servicio y la compasión. Como empleado, debemos servir a los demás con alegría y con diligencia. Porque recordemos que nuestro trabajo también es una oportunidad para alabar y bendecir el nombre del Señor. Como empleador, debemos demostrar compasión hacia los colaboradores y considerar que ellos también tienen necesidades. Así como Dios se preocupa de cada uno de nosotros, nosotros debemos reflejar también en nuestra actitud una preocupación y un amor hacia quienes nos rodean. Debemos tratar a todos con respeto y consideración. Esto es fundamental, y no solamente en la vida laboral, sino que en nuestra vida cotidiana. Debemos actuar con generosidad, compartir nuestros recursos, compartir el tiempo con quienes los necesitan, incluso compartir los conocimientos, sobre todo los conocimientos de la palabra de Dios. Ser generoso en las relaciones laborales y buscar el bienestar de los demás. No solamente buscar el bienestar propio, sino que también considerar que probablemente lo que a mí me hace sentir bien podría hacer sentir bien a mi colega. Debemos actuar con calma y equilibrio. Ante dificultades o fracasos, siempre mantener la calma y buscar las soluciones. Enfocarse más en encontrar la solución que en el problema que se suscita. ¿Por qué? Porque de esta forma no nos dejamos llevar por la ansiedad o el estrés, lo cual nos puede llevar a cometer algún error o incluso a tener un problema de salud. Sin embargo, lo que debemos hacer es confiar en que Dios está contigo y conmigo en todo momento. Y la solución está a la mano. Podemos acudir al Padre para que Él nos dé luz y poder solucionar el problema. También tenemos que tener un testimonio auténtico. Ser auténtico en la fe y en el comportamiento. Es decir, que se note la diferencia, que el que te vea diga, mi colega es cristiano, mi jefe es cristiano, porque él no es igual al resto. Dios nos ayude. Nuestra vida laboral debe reflejar una relación con Cristo. Dar testimonio de nuestra fe a través de las acciones y las actitudes. Nuestras palabras muchas veces son nuestra carta de presentación con respecto de lo que mora en nuestros corazones. Entonces recordemos que como cristianos, nuestro trabajo es una oportunidad para glorificar a Dios y además de servir a los demás. Agradezco a Dios por este tiempo maravilloso que nos ha obsequiado, con el fin de reflexionar en la hermosa enseñanza que nos deja su palabra, y desde luego agradecerle a usted por compartir este tiempo conmigo y acompañarme en este viaje de reflexión bíblica. De esta forma me despido con un fuerte abrazo y deseando
que el amor de Dios llene su corazón y nos encontramos en el siguiente episodio de esta serie llamada El Evangelio de Bolsillo.